Las corrientes literarias son movimientos en el campo específico de la literatura que comparten características, ya sean de forma, estilo, de fondo, temáticas, y que conviven en un periodo determinado de la historia. Estas corrientes literarias surgen como respuesta a la realidad política, económica y social de la época en la que transcurren y, en su mayoría, coinciden con estilos y corrientes similares en otras ramas del arte, comulgando con las ideologías y pensamientos filosóficos preponderantes de ese periodo. En este video te explicaremos las principales corrientes literarias de la historia. Clasicismo. El período que va desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo se conoce como el clasicismo literario, raíz de toda la literatura universal. Se caracteriza principalmente por buscar el equilibrio entre el fondo y la forma. Dentro del período clásico destacan la literatura griega y la latina. Medievo. Desde la segunda mitad del siglo V hasta finales del siglo XIV, el mundo se caracterizó por un período largo y lento plagado de guerras internas, disputas para conquistar territorios y las famosas cruzadas cristianas. Una obra destacada de la literatura del medievo es Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Se trata de una colección de historias contadas por peregrinos. Chaucer, en sus cuentos, representó con claridad el panorama de la sociedad de su época, creando una visión de la literatura medieval con mucha crítica y humor. En ellos recoge temas tan humanos como la lujuria, el perdón, el amor y la venganza, lo cual los hace de permanente actualidad. Humanismo. Recién para finales del siglo XIV comenzó a surgir un movimiento intelectual que rompió con el escolasticismo y promovió el estudio de la literatura clásica y de las ciencias, buscando darle un sentido más racional a la vida. Destacaron autores como Juan Ruiz con el libro del Buen Amor y grandes piezas anónimas como el Mío Cid y el Cantar de los Nibelungos. Renacimiento. La literatura renacentista se originó en la ciudad de Florencia, en Italia, y se desarrolló entre el siglo XV y hasta finales del siglo XVII aproximadamente. Frente al letargo de casi 10 siglos, esto fue una verdadera explosión que se caracterizó por el auge de las artes y la importancia del hombre como tema central. Destacaron Dante Alighieri con la Divina Comedia, Garcilaso de la Vega con sus églogas y Boccaccio con el Decamerón. Barroquismo. En el siglo XVII el mundo se encontraba en una crisis económica y social, cuya visión negativa y pesimista se vio reflejada en las artes. La literatura de este período destacó en toda Europa, pero principalmente en España, la cual escribía sobre la religión y la persecución de los sueños. Se destacaron en esta época Baltasar Graciano, Luis de Góngora y Francisco de Rojas, así como también Francisco de Quevedo, autor de Poderoso Caballeros en Don Dinero, y Lope de Vega con su famosísima Fuente Ovejuna. Manierismo. El barroquismo y el manierismo compartieron el camino histórico, utilizando similares recursos y elementos literarios. Antagoniza con el estilo sensual y espiritualista de una época caracterizada por el escepticismo y preocupada por el placer y la belleza. Dentro del manierismo pudieron ubicarse autores de la talla de William Shakespeare, autor de Hamlet, o Miguel de Cervantes con su inmortal Don Quijote de la Mancha. Neoclasicismo. El neoclasicismo literario comienza en el siglo XVIII y representa una vuelta atrás para rescatar los valores clásicos griegos y romanos y así encontrar el equilibrio y la serenidad. Es el llamado siglo de las luces, en el que Voltaire con Edipo, Juan Meléndez Valdés con Las enamoradas anacreónticas y Leandro Fernández de Moratín con El Cid de las niñas fueron importantes exponentes. Romanticismo. Se originó en Alemania a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y se caracterizó por el abandono de los pensamientos frívolos y puristas del período anterior, para dar paso a los sentimientos, la imaginación y la creatividad como eje de la literatura.
Se desarrolló profundamente en Alemania, Francia e Inglaterra, destacándose Johann Wolfgang von Goethe como poeta, dramaturgo y novelista, así como José de Espronceda con Canción del Pirata, Jorge Isaacs con María y José Zorrilla con el célebre Don Juan Tenorio. Stendhal con obras como Rojo y Negro, Honore de Balzac, Alejandro Dumas, León Tolstoy, Anton Chekhov, Gustav Flaubert, Benito Pérez Galdós y Fedor Dostoyevsky. Con su obra más emblemática, Crimen y Castigo, fueron sus principales exponentes. Impresionismo. Nació en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como reacción al realismo. Pretendía generar piezas literarias despojadas de intelectualidad y reflexión, dándole mayor importancia a la impresión primera del autor sobre el objeto o tema a escribir. Los hermanos Goncourt fueron sus precursores. Naturalismo. Hacia finales del siglo XIX, el realismo dio paso al naturalismo, en donde el realismo redoblaba su apuesta al destacar lo feo, lo desagradable y la cara más negativa y desoladora de la realidad. El naturalismo pretendió explicar la conducta humana mediante la observación y descripción del entorno social. Émile Zola es considerado el padre del naturalismo, pero también destacaron Blasco Ibáñez y Emilia Pardo Bazán. Modernismo. El modernismo literario surgió a finales del siglo XIX y tuvo su declive a principios del siglo XX. Fue la única corriente literaria que se originó en América para luego propagarse por Europa y no a la inversa, como solía suceder. Se caracterizó por su manifiesta repulsión hacia todo lo cotidiano y por la búsqueda de la belleza y la perfección de las formas. El modernismo desdeñaba todo lo establecido previamente por el realismo. Escritores representativos del modernismo fueron Rubén Darío, Amado Nervo, José Martí y Ramón del Valle Inclán, poeta, escritor y dramaturgo. Vanguardismo. La literatura vanguardista surgió en el siglo XX, concretamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como un intento de transformar la literatura negando el pasado y primando la originalidad, incluso por encima de la realidad. Obedece al momento histórico que se atravesaba. El despertar de una nueva conciencia era necesario tras la crisis espiritual vivida. El vanguardismo exalta la sorpresa, usa recursos extraliterarios y explora lo irracional. André Breton, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Rafael Cadenas, César Vallejo, Pablo Neruda y Héctor Mendoza fueron algunos de los representantes más destacados en esta corriente. Surrealismo. El surrealismo surgió en 1916 gracias a André Breton. Se caracterizaba por despojar de toda razón o precepto estético la creación literaria, lo que daba como resultado una obra netamente pura, sin ningún tipo de control racional o moral. Dadaísmo. Esta corriente surge a principios del siglo XX con una burla y crítica a la burguesía y el orden establecido. Para ello utiliza recursos incomprensibles y absurdos. Hugo Boll y Tristan Tzara fueron sus más representativos autores. Futurismo. También de principios del siglo XX, nació en Italia y pretendió romper con todo lo pasado, introduciendo el movimiento y la fluidez como elementos preponderantes. Filippo Tommaso fue su gran exponente. Expresionismo. El expresionismo literario nació en Alemania en 1918 gracias a Georg Trakl. Se caracterizó por una visión muy personal y subjetiva de la realidad, dando mayor importancia a los sentimientos y la percepción que a la descripción objetiva. Post-vanguardismo. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, influenciada por el pensamiento marxista. Rechaza todo idealismo y busca por todos los medios volver a la realidad pura y cruda, conservando la libertad de composición vanguardista pero con una estructura más formal. De una profunda interioridad del escritor surge la poesía folclórica, social y política. Ernesto Cardenal y Nicanor Parra son fieles exponentes de esta corriente. Postmodernismo.
Nace en la época de la posguerra, en la segunda mitad del siglo XX. En realidad, bajo este término se agruparon todas las corrientes que surgieron en esas décadas y que tenían como punto en común la ruptura con el modernismo y el realismo. Su fin era la renuncia al optimismo y la razón, y la negación de la realidad objetiva, para lo cual se valió de estructuras fragmentadas, argumentos circulares y elementos antiestéticos e incluso antiéticos. Su principal representante fue Michel Foucault. Literatura contemporánea. En el siglo XXI se hace patente el malestar de la humanidad por la desigualdad social y los efectos nocivos de la modernidad y el progreso. La literatura en estos días es profundamente social, plantea interrogantes y busca la experimentación. Es la literatura actual, aún está en pleno desarrollo. En el futuro, algún erudito le pondrá nombre. Libros destacados de la literatura contemporánea son Austerlitz, de Winfried George Maximilian Sivat, Accidentes íntimos, de Justo Navarro, y Las partículas elementales, de Michel Houellebecq.